Hola, buenos días y bienvenidos todos a una nueva jornada ahí de Talks. Mi nombre es Alberto Pastor y soy el CEO de la agencia y consultora Garlic B2B y responsable del comité de Business to Business de la Asociación de Marketing de España, MKT. Bueno, cuando mis amigos de ID Marketing me propusieron presentar este webinar sobre los programas de incentivos como solución para la captación y generación de leads, lo primero que me vino a la cabeza fue una situación, un briefing que recibí hace ya años en otra etapa profesional. Un briefing que recibí de un cliente que era una entidad financiera, un banco. Un briefing extenso, pero que básicamente se podía resumir en una única frase. Algo así como: necesitamos una puñetera campaña para que la gente se entere de una vez por todas que con la rentabilidad que ofrecemos en nuestros depósitos se podrían llegar a comprar tantas cacerolas que no les cabrían en casa. Naturalmente, esto era la reacción ante el éxito que estaba teniendo la competencia en la captación de nuevos clientes y de fondos gracias al uso de los incentivos, ¿no? La competencia estaba ofreciendo peores condiciones, pero regalaban un fantástico incentivo y eso funcionaba. Si hoy en día vamos a una sucursal bancaria, va a ser difícil que veamos cacerolas, sartenes y ese tipo de cacharros. Como mucho podemos a lo mejor encontrar alguna televisión ligada a los planes de pensiones. Este cambio no fue consecuencia de nuestra campaña, obviamente, sino más bien os podéis imaginar, porque la rentabilidad del dinero hoy no da para regalar un triste tenedor, ¿no? Los incentivos, por tanto, siguen muy vivos, están ahí, siguen siendo una herramienta de marketing muy útil y muy interesante. Obviamente, los programas de incentivos han cambiado mucho. La tecnología, la digitalización han transformado los procesos, las mecánicas y sobre todo la experiencia de usuario. Pero todos sabemos que esos incentivos siguen teniendo ese enigmático e indiscutible poder de atracción entre la gente. De todo esto es de lo que venimos a hablar hoy y para ello nos vamos a apoyar en tres grandes expertos que además vienen de sectores y de industrias muy distintas y eso nos va a enriquecer mucho la conversación. Voy a empezar a presentarlos y voy a empezar con Juan Manuel Pollatos, que es el director de marketing de Next, una compañía del grupo Michelin. ¿Qué tal, Juanma? Gracias a todos. Juanma, tú tienes una experiencia muy amplia ya en el sector de los repuestos, especialmente los neumáticos, y ahora mismo en tu empresa estáis en un entorno business to business, ¿no? De los míos. Pero has pasado también por el B2C en este sector y demás. Un poco a nivel introductorio, cuéntanos cómo en este sector se usan normalmente los incentivos, cómo funcionan e incluso si quieres, contrástalo con experiencias profesionales pasadas. Creo que has tenido experiencia, por ejemplo, en el marketing deportivo, que no tiene nada que ver con esto. Si nos puedes dar un poco ese contraste, sería interesante. A ver, en este sector es verdad que estamos como esclavos, ¿vale? Somos esclavos del incentivo, no solo en cliente externo, sino también cliente interno, ¿vale? Sobre todo en lo que tiene que ver con retail. Ahora, quizá en el aspecto B2B, a nivel interno es menor el impacto que pueda tener el programa de incentivos, pero sí lo tiene muy grande a nivel cliente externo, ¿vale? A día de hoy, no hay ningún proveedor de neumáticos, por decirlo así, o de recambios que no lleve consigo dentro de su portfolio, de su oferta, un programa de incentivos. Y al final, digo que somos esclavos porque hemos creado ese pequeño doping, ¿vale?, dentro de nuestros clientes, que hace que cambiarlo sea complicado. Lo único que podemos hacer es innovar sobre qué programas de incentivos hacemos, ¿vale? Que yo creo que es realmente donde estamos intentando llegar todos ahora, que es innovar, ¿no? Esto por chocar un poco, como decías tú, ¿no?, con el marketing deportivo. Allí era al revés. Allí a quien tenías que incentivar a nivel interno era tu cliente. Era tu cliente interno, es decir, al jugador. Si coges X rebotes y metes X puntos, vivirás mejor, ¿no? Que no es que les hiciera falta por ficha, pero siempre ayuda, ¿vale? Porque a nivel externo tenías una cosa que te lo da ya en sí el propio sector deportivo, ¿no? Tu cliente externo está contigo por algo que buscas cuando estás fidelizando. Y es que tiene el sentimiento emotivo ya
sea, tiene la carga emotiva, ya la tiene, ya te sigue porque quiere ser de ese equipo, porque quiere seguir de ese equipo, porque tiene ese sentimiento de pertenencia. Entonces no necesitas desarrollar en exceso todo este tipo de incentivos, porque no te va a cambiar por otro equipo. Uno no cambia de equipo porque le regalen una camiseta u otra, va más allá, tiene que ver con sentimientos. Entonces requiere de menor impacto un programa de incentivos a cómo lo requiere, bueno, en un sector como el de los neumáticos o los repuestos, tanto sea en retail como en B2B. Muy bien, Juan Manuel, pues una buena introducción. Paso a presentar a Manuel Barbero. Manuel, ¿qué tal, Manuel? Hola, Alberto, buenos días y buenos días a todos. Manuel es Cross Channel Project Manager de Vodafone. Tú tienes una experiencia, Manuel, muy basada en telco. Has trabajado en distintas áreas dentro de ese sector. Ahora mismo estás con el tema del omnicanal, ¿no? Del multichannel. En ese sentido, ¿cómo, y un poco también como antes, a modo introductorio, cómo crees que el canal de comunicación determina un poco el uso o no, o la conveniencia del uso de incentivos e incluso el tipo de incentivos que se puede utilizar en función del canal que estemos utilizando para comunicar? A ver, para mí es muy importante el canal y yo, por ejemplo, un ejemplo que nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en incentivos de clientes es intentar unir tu programa de fidelización a una app de digitalización que te sirva para más cosas. Al final, lo que hemos siempre intentado es, por ejemplo, la app, en este caso de Vodafone, aparte de todo el funcionamiento, pues para consultar información, para cambiar tarifas, está incluida también todo el programa de fidelización y creemos que es clave muchas veces es unir determinados programas porque yo creo que al final suman y lo que hacen es de alguna manera incentivar en este caso el uso de medios digitales. Entonces, nosotros lo que conseguimos es eso, todo el poder tener programa de fidelización dentro de la app de mi Vodafone de autogestión nos sirve para dinamizar no solo el programa de fidelización, sino también el área de gestión. Entonces, muchas veces que lo que tenemos son dudas de que el cliente use o más o no la app de mi Vodafone. Lo que conseguimos uniendo a la app programa de incentivos es que sea mucho más dinámico y que el cliente entre con mucha más frecuencia y creo que es un ejemplo claro de cómo, digamos, un programa de fidelización en este caso te ayuda también no solo para fidelizar al cliente, sino para otro tipo de necesidades, otro tipo de cosas necesarias como que el cliente use la app como medio digital para comunicarse con Vodafone. Muy bien. Bueno, por último, voy a dar paso a Javier Navalón. Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Javier es Head of CRM and Marketing Automation en Software Thinking, una agencia consultora, y él tiene ahora mismo mucha experiencia precisamente en la aplicación de la tecnología y está ahora mismo trabajando en proyectos de uso de esa tecnología en programas de incentivos, ¿no? Aunque luego hablaremos más a fondo de ello, pero introdúcenos un poco en cómo esta tecnología está cambiando esos programas a la hora de afrontar los programas de incentivos y cómo crees incluso que puede llegarlo a transformar más. Bueno, es obvio, ¿no? Los procesos de transformación digital que estamos viviendo, ya incluso estamos cansados hasta de esta terminología, ¿no? Y sobre todo con la pandemia, cómo nos hemos visto obligados, o las empresas han visto obligados a acelerar todo este proceso digital y a integrarlo dentro de lo que es su conocimiento global o su visión general de los clientes, ¿no? Como el CRM cada vez es la herramienta más importante de los equipos de marketing y cómo esto incluso va evolucionando a lo que ahora se denomina Customer Data Platforms, que es integrar cada punto de contacto, cada acción, cada comunicación que el cliente establece con nosotros para enriquecer su conocimiento y personalizar o salir, obtener ventaja de la siguiente comunicación o el punto de contacto que establezcamos con él, ¿no? El Next Best Action, que se suele denominar en el argot de marketing digital. Entonces, al final, la fidelización, el marketing de incentivos es una acción más que tenemos que englobar dentro de esta estrategia general de conocimiento de cliente. Y la realidad es que a día de hoy la mayoría de las empresas todavía les está costando de introducirlo, ¿no? Seguro que muchos de vosotros todavía seguís trabajando con CSVs para arriba, para abajo, con problemas de codificación, de formato, de normalización. Esto es el día a día de las empresas y es
por esa falta de integración de tecnología y marketing, ¿no? Es ese paso que los equipos de marketing tenemos que dar adelante para implicarnos, conocer y apostar por la tecnología. Muy bien, pues hasta aquí un poco la introducción. A partir de aquí empieza lo que es la mesa redonda propiamente dicha. Yo voy a ir soltando una serie de preguntas. La idea es que respondáis un poco a la limón, incluso que podéis tener opiniones enfrentadas, discutir lo que haga falta e incluso, obviamente, si da tiempo, vamos a ir incorporando preguntas del público. Lo que sí que os pido, antes de nada, es que siempre que podáis intentéis ejemplificar un poco las respuestas en base a vuestras experiencias o experiencias o casos que conozcáis en otros lugares, ¿no? Bueno, empezamos con la primera. El uso de programas de incentivos puede tener un enfoque tanto para la captación como para la fidelización, ¿no? Hablando de la captación, ¿dónde creéis que es más efectivo? ¿Dónde creéis que funciona mejor? ¿En el principio del purchase funnel o al final? Es decir, más enfocado a generar leads o incluso a la toma de datos, de unos primeros datos, o enfocado a convertir esos leads, a cerrar las ventas. ¿Quién se anima? Pues venga, empiezo yo, sí, Alberto. A ver, Perfecto. yo, como comentas un poco por experiencia personal en los programas que nosotros manejamos, yo creo que en captación nosotros fomentamos mucho el incentivo con la conversión del funnel, porque al final nosotros lo que estamos también obsesionados no solo es el qué, sino con el cómo. O sea, nosotros al final incentivamos ventas, pero también cómo se realizan. Entonces, luego tenemos nuestros programas de incentivos, nosotros moduladores que no son solo la venta propiamente dicho, sino, por ejemplo, por la calidad de la venta, la satisfacción del cliente una vez implantada la venta, en este caso. O sea que para nosotros es importante la conversión, por lo que digo, que no solo unimos el qué, sino también el cómo y cómo se percibe esa venta por parte del cliente. Por lo tanto, para mí es importante marcarlo siempre en conversión. Yo que estoy totalmente de acuerdo con ello y que al final, no nos engañemos, nos van a medir generalmente también por lo que al final acabemos vendiendo en esa generación de leads. A mí, por ejemplo, en un sector como el mío ahora mismo, en el B2B, ¿vale? En el aspecto más B2B, que al final no olvidemos que al final es un taller comprando a un distribuidor de neumáticos, cualquier taller que os podáis imaginar. A mí ya en sí la generación del lead ya me genera una muy buena oportunidad de negocio, con lo cual ya en ese inicio del funnel ya supone un éxito, ¿vale? El incentivar un lead. ¿Por qué? Porque me va a permitir que al final un comercial mío, que yo todavía estoy en un sector en el que existe esa figura del comercial, del vendedor, del visitante, que dicen aquí, del viajante del sector, pueda ir a conocerlo personalmente. Entonces, en el momento en que alguien, y aunque pueda parecer fácil decir, bueno, pues es fácil, ¿no? Reconocer los talleres, ¿no? Porque hoy en día venden neumáticos, dicen ya están las farmacias, ¿no? Entonces, poder generar un lead es generar conocimiento de tu entorno y darle oportunidades a nuestros comerciales para poder visitar, con lo cual no solo estamos centrando el tiro en la parte de conversión, sino también en la de generación de lead como conocimiento del mercado más próximo a cada uno de nuestros viajantes, digamos así. A mí me gustaría que apuntara una cosa. Realmente también depende de las capacidades, ¿no? de cada empresa, de las capacidades que tenga de explotar el dato, ¿no? Comentabas, si lo bajamos más a la parte de conversión, seguramente es porque donde mejor te rinda, pero porque no tengas capacidades de en una captación temprana el conocer mejor al cliente y llevarlo hacia esa conversión, ¿no? Entonces, por eso directamente metes el incentivo en la parte inferior del funnel. Entonces, un poco es en base a las capacidades que tengas de comunicarte, de personalizar, de llevarle hacia el proceso de compra, donde puedas introducir ese incentivo de esa acción de incentivar. Perfecto. Hemos empezado muy bien con la primera pregunta, opiniones distintas y buenos apuntes. A ver si seguimos así. Vamos con uno de los posibles estigmas del uso de los programas de incentivos, ¿no? Ese lucro cesante que siempre nos queda en la cabeza, ¿no? Es decir, el uso indiscriminado de los incentivos nos puede llevar a estar rebajando nuestro margen en ventas que se hubiesen hecho igualmente aún sin el uso de esos incentivos. ¿Cómo se puede evitar ese lucro cesante, ¿no? ¿Cómo es necesario tener una visión única del cliente para poder segmentar entre quien tiene más probabilidades de compra
y quien menos para potenciar un poco esa oferta comercial? ¿Cómo lo hacemos? A ver, por mi parte, yo creo que al final el cliente tampoco es tonto, ¿no? Es él el que aprovecha el incentivo y al final también es él el que lo convierte, o corremos el riesgo de que lo convierta en parte de la condición comercial, ¿vale? Que es un poco lo que está pasando en empresas que usan el incentivo simplemente como una excusa para bueno, enmascarar una bajada de precios o de condiciones, etcétera, ¿vale? Yo creo que el hecho de ser innovador con los incentivos, en hacer partícipe al cliente de cómo aprovechar ese incentivo, de elegir él qué incentivo quiere, de co-crear con él esa parte en la cual él se siente comprometido, que al final es para mí una parte clave, que es decir, que el incentivo vaya ligado a un compromiso que tú aceptas y que incluso tú propones como cliente, ahí puede generar la diferencia, ¿vale? Esto es más fácil donde yo trabajo ahora, es más fácil hacerlo que no en un entorno B2C donde, claro, no te vas a poder preguntarle a millones de personas que elijan su incentivo, ¿no? Sería mucho más complicado. En un entorno mucho más fácil de segmentar, como es en el que yo me muevo a día de hoy, o mucho más fácil de co-crear, en el cual tienes un contacto mucho más directo con tu cliente, puedes conseguir que ese incentivo no se convierta en eso, en una excusa comercial. Sí, yo en este caso estoy de acuerdo también con Juanma, porque al final yo creo que es importante que también el cliente se autosegmente o también él vea o valore qué tipo de incentivos y qué compromiso adquiere con esos incentivos. O sea, que también yo creo que el rol del cliente aquí es importante, que él también pueda elegir. Y luego yo creo que también de alguna manera debemos ayudar a que también esa elección esté dirigida a parte de valor que nosotros queramos buscar. O sea, de alguna manera también, aunque el cliente se autosegmente, también buscar hacia dónde queremos que se mueva o qué tipo de opción, o sea, qué tipo de producto nos interesa más que el cliente elija, tanto el comercial como el cliente. Entonces, muchas veces los incentivos están enfocados tanto que el comercial como el cliente propongan ese tipo de productos que en este momento son los más interesantes. Pero yo creo que es importante es eso, tanto que el cliente pueda autosegmentarse o decidir, como que nosotros enfoquemos y dirijamos los incentivos a determinados ámbitos. Al final también son elementos de escucha, ¿no? Es decir, para que el cliente pueda decidir y autosegmentarse, nosotros tenemos que estar preparados para poder escuchar y accionar o estar preparados para cuando él quiera accionar o canjear o elegir el producto. Entonces, esto al final es un poco la unión de los diferentes canales, ¿no? Es decir, podemos... no tenemos que nosotros decidir sobre qué canal queremos ofrecer el incentivo, comunicar la acción de incentivo, sino que tiene que ser el cliente por el canal que más cómodo se sienta o llevar una conversación a través de diferentes canales y continuar la misma conversación, no que cada vez que elija un canal diferente pues tenga que registrarse, loguearse o decir quién es. Ligando precisamente con esto, ¿no? ¿Qué creéis que es al final más eficaz? A nivel del tipo de incentivo, el formato de incentivos, ofrecer a los clientes un catálogo donde ellos mismos seleccionen lo que quieren, ofrecer incentivos perfilados precisamente por esto que hablaba Javier, ¿no? Con la capacidad, con los datos que tenemos, el poder perfilarles ya a título casi individual un incentivo específico, o por contra, ir hacia un único incentivo que sea mucho más sencillo y fácil de comunicar y digamos, poder poner énfasis en esa comunicación global. ¿Qué creéis que funciona mejor? Yo, si pongo al cliente en el centro de todo, tengo que dejar que elija él. Para mí se resume todo en eso. Sé que es más difícil, seguramente sea más complicado, nos obliga a tener unos sistemas pues mucho más preparados. Fíjate, ¿no? Antes estaba diciendo Javier que todavía hay empresas en las que no hay normalización del dato, en la que todavía se trabaja con CSVs y hablando con la gente de informática para que te saque un listado, ¿no? De Excel para poder mandar un SMS. Claro, a lo mejor pedir que incluso se pueda al cliente elegir su incentivo o elegir entre un catálogo amplio requiere de unos sistemas que a lo mejor la empresa no está preparada, ¿vale? Entonces yo entiendo que hay que dar un paso y otro. Pero si pongo al cliente en el centro de todo, tengo que dejar que él cree su propio incentivo, en la medida de lo posible. Sí, también el disponer de un catálogo es una oportunidad, ¿no? Para
para enriquecer el conocimiento que tenemos sobre ellos, ¿no? O sea, las preferencias, por mucha inteligencia de negocio, de cliente que tengamos, siempre no podemos tener todo controlado y si le damos opciones de a ellos elegir preferencias, gustos de consumo, si lo tenemos bien integrado es un punto de enriquecer el dato que tenemos sobre el cliente. Yo creo que es que eso, que al final podemos complicar más o menos los programas, pero al final tenemos mucha información. Pero yo creo que una segmentación no muy compleja yo creo que es útil. Javier, nosotros, por ejemplo, tenemos pues programas enfocados, por ejemplo, a programas de gente joven o a público en general residencial o a público más de sector profesional o empresa. Entonces, al final, puedes complicarlo más o menos, pero yo creo que es interesante segmentar en la medida de lo posible y siempre que también lo permitan las herramientas, pues yo creo que dirigirse de manera más personalizada al cliente yo creo que es lo más efectivo y creo que es lo que más se valora. Yendo hacia el enfoque de los programas, hacia la fidelización, ¿dónde creéis que aquí funcionan mejor? ¿Dónde son más eficaces? ¿Como una herramienta preventiva para evitar futuras bajas o como un elemento de retención ya cuando te están diciendo que se quieren ir? ¿Cómo creéis que es mejor uso? Pues si quieres empiezo yo. Yo te diría que los dos. Obviamente yo creo que es mucho más interesante de alguna manera para fidelizar al cliente y crear una relación, toda la parte más de un programa de fidelización durante el ciclo de vida del cliente que tenga contratado productos. El explotar luego programas en retención pues siempre va a ser algo más costoso. Pero yo creo que hay que intentar compaginar ambos. O sea, yo creo que es bueno tener un buen programa de fidelización del cliente donde se sienta reconocido y pueda canjear o pueda obtener beneficios. Yo creo que también la clave y yo creo que lo que os digo que luego hay un segundo plano que nunca tenemos de olvidarnos también de usarlos también de manera creo más personalizada y mucho más orientada cliente a cliente y luego en una retención. O sea que yo creo que los dos son compatibles. Fíjate que yo me voy a volver al concepto del principio, un concepto que hablaba antes de la esclavitud, ¿no? De las empresas a estos incentivos. Para contestarte a esto, Alberto, para mí en el concepto propio del incentivo, del programa de incentivo debe valer para una retención, ¿vale? Para una retención o una consecución propia de objetivos de cada uno de los clientes, ¿vale? Proponiéndonos que sea, bueno, que el incentivo se alcanza una vez tú alcanzas tus compromisos, ¿vale? Y que esos compromisos se renuevan cada X tiempo, con lo cual, oye, pues vamos consiguiendo que formes parte del día a día comercial conmigo, que tengas siempre presente que conmigo tienes que mantener esa relación comercial para mantener vivo un incentivo al que has llegado desde un principio, ¿vale? Eso es sin ningún problema. El problema es cuando conviertes esto en una condición comercial. Y no es esto, es decir, al final estás utilizándolo mal, ¿no? Porque seguramente, por lo menos a mí me ha pasado y a muchos nos habrá pasado, a mí me ha pasado, no me ha pasado ahora, me ha pasado desde hace 15 años, con lo cual entiendo que es algo que nos pasará a todos, porque cuando se prolonga en el tiempo un problema tuyo, no, una situación que se te da a ti, debe ser más común de lo que incluso crees. Cuando mucha gente o muchos comerciales te vienen con la cantinela de dame aquel incentivo que habíamos prometido, aunque no haya llegado a su condición, o se va, algo has hecho mal ya con tu programa de incentivos. Algo has hecho mal. Has hecho algo bien y es que gusta, ¿vale? Es que ese cliente, ese producto, ese viaje, esa máquina, ese lo que sea, ese premio, ¿vale? Por llamarlo así, le ha gustado, pero no has conseguido que luche por él. Y encima, además, lo conviertes en una herramienta de la cual ya eres esclavo, ¿vale? Es decir, como se me ocurre quitarlo un año, me están amenazando que se van. Ojo con esto, es decir, como seamos esclavos de eso, lo convertiremos en condición comercial. De ahí la importancia de que para mí nazca como retención, no deba ser algo que se utilice como arma para evitar una fuga, ¿vale? Que utilicemos otras armas comerciales, no estas, que utilicemos otras, no el incentivo, para no convertirlo precisamente en lo que no queremos y sobre todo que lo innovemos, que lo cambiemos cada X tiempo. Si lo prolongas mucho en el tiempo, se asume como propio. Pasa lo mismo con una promoción, ¿eh? Nosotros cuando hacemos una promoción de descuento y se acaba, es que este mes no hay promoción de descuentos, no hay. No da la teta, ¿no? Para tanto cachorro.
pero al final eres esclavo de ello, pero es culpa nuestra, ¿eh? Es culpa de no innovarlo, de no cambiarlo, de no moverlo, de no mover el árbol, como digo yo, porque si no acabas siendo esclavo de lo que nació para retener y no para evitar otros problemas que tienes que solventar con otras herramientas que cada empresa tiene. ¿Vale? Está claro, y además has dado un poco en la tecla de la siguiente pregunta que quería lanzar, que es esa dependencia, ¿no?, que pueden generar los incentivos y que es muy peligrosa. Aquí quería preguntarle directamente a Manuel, porque si hay un sector donde ha hecho una reconversión precisamente para evitar esa dependencia ha sido el de las telecomunicaciones, ¿no? Porque estamos todos como usuarios muy acostumbrados al regalo de los terminales, por las altas, por las renovaciones de contrato y tal, y han conseguido zafarse de eso. ¿Cómo lo habéis hecho, Manuel? ¿O cómo está siendo? Sí, a ver, aquí al final lo que ha hecho un poco yo creo que es el catálogo o los beneficios, personalizarlos y que el cliente elija, ¿sabes? Nosotros seguimos dando facilidades para obtener terminales, nosotros seguimos teniendo programas de diferenciación, seguimos teniendo mejores precios que a lo mejor en otro tipo de sitio donde puedas acudir a comprar un teléfono, pero lo que hemos ido un poco es diversificando qué puedo darte de beneficios al cliente y también el cliente qué compromisos quiere adquirir. Entonces, yo al final pues puedo ayudarte en un mejor precio de un terminal, pero también te puedo dar descuentos o también te puedo ofrecer a lo mejor algún tipo de producto que te interesante de manera gratuita. Entonces, de alguna manera lo que hemos hecho ha sido diversificar qué tipo de beneficios al cliente le puede obtener. Entonces, dejar de alguna manera que el cliente elija en cada momento qué le interesa más. Y a su vez, no solo que le interesa más habiendo diversificado qué cosas le puedo proponer, sino también qué tipo de compromiso también el cliente quiere adquirir. O sea, que al final es un poco la combinación de ambas cosas. Yo al final he abierto mucho qué opciones le doy al cliente que puede elegir, pues lo digo, descuentos, terminales, productos, y luego a su vez, oye, qué compromiso el cliente quiere adquirir, que a lo mejor el cliente no quiere ninguno de estos beneficios porque tampoco quiere adquirir compromiso. Entonces, es toda la libertad que tiene el cliente de poder seleccionar uno u otro beneficio o ningún beneficio a coste de ningún compromiso. ¿Y habéis notado algún tipo de, digamos, de efecto en las ventas en este sentido? ¿O nos han resentido? Como al principio me refiero. Bueno, al principio sí que cambió el peso de ventas de terminales. Evidentemente, como dices tú antes, había más como esa necesidad o casi esa obligación de dar un terminal. Pues eso sí que hubo en esa época de transición donde ya no se daba tanto terminal, porque también cambiaban los precios de los terminales, no eran los mismos los terminales antiguos que eran los smartphones que nos encontramos. Entonces, sí que hubo un periodo de adaptación donde bajó el volumen de venta de terminales, pero ahora lo que os digo, ahora estamos en un equilibrio en qué beneficio quiere el cliente, un tipo de beneficio u otro. Entonces, de alguna manera, cada momento el cliente puede buscar a lo mejor mejor precio o quiere buscar, oye, pues me interesa a lo mejor probar un producto que yo a lo mejor no planteaba comprar y como me ofertáis que sea gratuito, me interesa probarlo. Y lo que os digo que con este modelo cada cliente ha elegido qué beneficio quiere. Y lo que os digo que no tiene por qué elegir un beneficio, porque cada beneficio puede tener algún tipo de compromiso, sino que el cliente a lo mejor quiere directamente no complicarse, no tener ningún beneficio, no tener ningún tipo de compromiso y también puede hacerlo en este modo. Uh-huh. En cuanto al tipo de incentivo, en vuestra experiencia, ¿qué genera más atracción? ¿Los objetos más tangibles, tipo las sinuosas formas de las cacerolas de las que hablábamos antes, o tarjetas de descuento, que al final pues, es un aspecto muy práctico y muy fácil de usar, pero que a lo mejor le falta un poco ese punch, ¿no?, de atracción? ¿Con qué os quedáis en general? ¿O qué experiencia habéis tenido entre ambas alternativas? Pues yo, por ejemplo, y por continuar, y dejo a mis compañeros, nosotros, por ejemplo, en todo el programa que decíamos de fidelización, hay más, la gente se decanta más por descuentos y por precio, más que, por ejemplo, lo que aguantas antes de un terminal. La gente se decanta por eso, actualmente por tener algún tipo de beneficio o algún tipo de mejor precio que por un tema más de un terminal. Esto es un poco mi experiencia actual. Uh-huh. A mí me pasa más o menos lo mismo, ¿eh? Nosotros analizamos todos los años la posibilidad de quitar un catálogo de regalos que tenemos
que aplica, muchos de los productos se aplican para el taller. Y dices, bueno, hombre, pero si es que, quítalo, pues al final la gente seguramente si necesita una herramienta se la comprará a lo largo del año, ¿no? Porque no va a estar todo el año esperando a conseguir los puntos. Pues no lo podemos quitar. La gente sigue queriendo esa herramienta, sigue utilizando el catálogo de puntos para comprarse la manguera de aire y la desmontable y todo lo que se os ocurra que se puede utilizar en un taller. Pero no me decanto ni por uno ni por el otro, ¿eh? Nosotros hacemos un sistema híbrido. O sea, tenemos eso, pero también tenemos las tarjetas de descuento y nos damos cuenta de que el uso es cada vez mayor, con lo cual ni podemos quitar uno ni otro y volvemos otra vez a lo de antes. Que el cliente elija. Si al final, si tú tienes un sistema, un proveedor. Si tienes un proveedor, ¿vale?, que te permite disponer de todo esto, de las dos cosas, y tienes un sistema que te permite al cliente elegir, hazlo. No pongas en esa tesitura al cliente. Déjalo que él elija. No te arriesgues a... Me has quitado esto porque a ti, como eres el de marketing y eres el más listo y eres muy moderno, no te gusta que yo me coja una manguera de aire, ya, pero es que resulta que igual hay que pensar menos en mí y pensar más en el cliente. Y resulta que el cliente lo sigue cogiendo, pues déjalo que lo tenga. Al final todo se resume en esto. Mi cliente lo quiere, toma, se lo pongo. Sí, al final tiene toda la razón Juan Manuel. Es decir, si tienes la posibilidad de que el cliente elija, que luego sean los datos, ¿no?, quien diga qué es lo que quieren los clientes. Y en base a eso ya tomar decisiones, ¿no? No basarlo en base a experiencias propias o insights típicos de marketing que no suelen estar muy basados en científicamente, ¿no? Y precisamente desde el punto de vista del público objetivo, la reacción ante los incentivos o incluso el tipo de incentivos que eligen es igual en función o hay diferencias en función de edad o de sexo o de, no sé, otros criterios sociodemográficos. Yo creo que aquí Manuel nos podrá ilustrar más. Sí, ¿no? Un poco lo que comentaba antes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa muy enfocado, o sea, un programa y una oferta dirigido al público joven con un programa de fidelización muy enfocado a ellos y luego hay otro programa más de consumidor general diferente. Entonces sí que es muy diferente y sí que se ve que, por ejemplo, lo que decíamos, el uso de terminales, qué tipo de terminales consumen cada tipo de colectivo, es totalmente diferente, qué tipo de beneficios, lo que decíamos de, oye, pues por ejemplo, causa mucho más efecto en el público joven, un programa de incentivo donde tú puedas canjear a lo mejor entradas de conciertos, que es una de las cosas que a lo mejor que enfocamos, que a lo mejor no en un público más general. Entonces yo creo que sí que es, en nuestro caso, por ejemplo, público joven con tener un programa enfocado a ellos ha sido bastante positivo y digo, es muy diferente. O sea, todo el programa, los beneficios, la dinámica, yo digo, incluso la oferta como está enfocada está totalmente personalizado al público joven. O sea, que en este caso una segmentación de público joven y público general sí que es buena. Uh-huh. Yo creo, fíjate, voy a recoger el testigo de Javier que hablaba del dato, ¿no? Dejemos que el dato hable. Esto en el sector nuestro de la venta de neumáticos, ¿vale? Del acudir al taller, y ya no hablo del B2B, ahora hablo en B2C, de cómo cuando el cliente va a cambiar sus neumáticos y los programas de incentivo que encuentra, yo creo que en los 10 últimos años no encontraréis promociones muy diferentes a compra neumáticos y te regalo combustible. Unos en unas gasolineras y otros en otras. No encontraréis muy, muy diferentes. Hasta que hace poco, relativamente poco, hace 2 años, alguien dijo, no, vamos a dejar que el cliente elija. Vamos a darle opciones, pensando precisamente en esto, oiga, que nuestros conductores ya no son nuestros padres, ahora son también nuestros hijos. Entonces, los conductores que cambian neumáticos, a lo mejor les interesa una cosa que se llama, no quiero decir ninguna marca, ¿vale? Pero les interesa una plataforma web o les interesa un descuento en una tienda nueva que hay online, etcétera, etcétera. Pongámoslo en marcha. Venga, vamos a ponerlo en marcha, dejemos que elijan. Ya no solo hay combustible, ahora también hay descuentos aquí, allí, saldo acá. El 85% de lo que se redimía era combustible. Es decir, los jóvenes también querían ahorrarse dinero en gasolina, igual que los mayores. Entonces, al final el dato habló y se ha quedado así. Vale, sí, oye, yo dejo un abanico amplio, pero al final no nos volvamos locos en intentar decir es que al joven le gusta esto y al mayor aquello porque puede haber productos. Y seamos prácticos, pragmáticos, todo lo que queráis. Y aprovechemos que con un solo producto a veces cubrimos el 80% de los deseos de nuestros clientes. Oye, aprovechando de lo que has dicho antes, Juan Manuel, que hablabas de, no, pues eliminamos esto, eliminamos lo otro.
¿hasta qué punto, y entrando más en la implantación, el implantar un programa de incentivos supone un compromiso muy fuerte, de estos que dices, bueno, me la voy a jugar porque esto no lo puedo eliminar tan fácilmente, o de alguna forma es modular, se puede en un momento dado cerrar? Bueno, pues también va a depender del dato, otra vez. O sea, como te digo, yo ahora por mi experiencia somos esclavos, pero tampoco somos esclavos en toda nuestra cartera de clientes, porque hay muchos de ellos que sabemos, porque vemos que su uso no es habitual, en los cuales no los necesitamos. No lo necesitamos porque ellos no lo valoran. Entonces, bueno, si no lo valoran, pues directamente quítalo. Dale otras herramientas comerciales que tienes, que no tienen por qué ser un programa de incentivos, que a lo mejor lo que está buscando el cliente es algo mucho más tangible en el momento de la conversión, no tanto un incentivo ni a medio plazo, ni siquiera en el propio de la conversión, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, es modulable totalmente. Y además puede ser incluso mucho más fuerte o mucho más dependiente en una serie de clientes. Lo único que tienes que hacer es identificarlos, ya está. Pero no tienes por qué ser toda la empresa dependiente de esto, porque, insisto, si no vas a convertir a tus comerciales, a tus clientes, a tu programa de marketing, a tu director general, en un esclavo de tener el programa de incentivos aplicado igual en todos los canales, y no tiene por qué ser así. Con lo cual es totalmente modulable, pero el compromiso es fuerte. Es decir, si te arriesgas a hacer algo, si te lanzas a hacer una cosa, ten en cuenta que vas a tener que prorrogarlo en el tiempo, ¿vale? Y que luego quitarlo cuando hay un segmento que lo usa mucho, probablemente sea ya un problema grave a nivel empresarial. Sí, yo creo que es al final todo este proceso de amazonificación, ¿no?, que estamos viendo en las empresas es el mejor ejemplo, ¿no?, de esa modulación, de cómo a lo mejor utilizar programas de incentivos para que el cliente empiece a relacionarse con tu marca y cojas ese punto de relación para ofrecer un servicio que sea realmente lo que fidelice, ¿no?, que sea realmente el incentivo, esa calidad de servicio, esa atención al cliente. Entonces, cada vez más nos estamos enamorando más de ese servicio, de esa experiencia de cliente, incluso más que del producto o del servicio que haya detrás. Bueno, de hecho, están saliendo imitadores de este ejemplo que comentas. Claro, pero tienes que tener muy, muy bien trabajado, ¿no? Si tu experiencia es única, el incentivo te sirve para introducir esa experiencia única. El problema es cuando no tienes trabajada esa experiencia única, ¿no? Si detrás de ese incentivo no hay nada más. Enlazo contigo, Javier, bueno, o con cualquiera de los otros dos, ¿vale? ¿Hasta qué punto es fácil integrar tecnológicamente la gestión de programas de incentivos con los CRMs o los suites de experiencia de cliente que ya están implantados en muchas compañías? Pues mira, no es fácil. Es decir, yo desde mi punto de vista, muchas empresas están cometiendo el mismo error y es que están enfocando una transformación digital desde el área de tecnología, desde el área de IT, cuando son cada vez más las áreas de negocios quienes tienen que afrontar esta transformación y esta única visión o visión 360 del cliente. Y es un poco donde se ha puesto a los equipos de marketing en el centro de las empresas. O sea, ya no es simplemente captación, fidelización, sino es que el conocimiento de los clientes está en las áreas de marketing y son las áreas de marketing quienes tienen que liderar este proceso. No es raro entrar en empresas donde el equipo de marketing, o sea, el equipo de IT ha desarrollado una tecnología, ha invertido millones de euros en una tecnología, en dar servicios a todas las áreas de negocio y luego la falta de formación o de capacitación de las áreas de negocio de servir esa tecnología les hace que ese paso, esa digitalización, pues les haya supuesto una brecha tan grande que estén incluso peor de lo que estaban antes. Es lo mismo, no sé, con grandes multinacionales que hemos trabajado, pues a lo mejor a nivel corporativo global han hecho una inversión en las mejores tecnologías a nivel de CRM, a nivel de herramientas de marketing automation, a nivel de herramientas de business intelligence, de analítica de datos. Y luego a nivel de equipos locales que estaban acostumbrados a trabajar
pues con sus propios desarrollos, pues con sus páginas web, con su propio CRM, les ha supuesto un paso tan grande el saltar a esa tecnología mucho más avanzada y en muchos casos mucho menos flexible y mucho más encorsetada a lo que se trabaja desde Global, que les hace incluso empeorar esa experiencia. Entonces, aquí hay un proceso que es también de formación por parte de los expertos de marketing. Es decir, ya no solo tenemos que saber de marketing, sino que tenemos que ser expertos tecnológicos, tenemos que saber entender, pedir, hablar con los equipos de IT, con los desarrolladores. Y al final no es el equipo de IT quien hace un desarrollo que luego a mí me sirve. Es decir, los equipos te dejan unas plataformas sobre las que luego tú desarrollas microaplicaciones, microservicios que te van a ayudar pues, en esos journeys, en esas comunicaciones, en estas acciones de incentivos. Al final lo que hay detrás es una tecnología que tú tienes que saber enfocarla estratégicamente dentro de tu estrategia relacional global. Muy bien, vamos a empezar a ir integrando metiendo en la mesa alguna de las preguntas que nos sugiere el público. Y en varias preguntas ha aparecido el que seguramente es el rey de los incentivos, ¿no? Los viajes. Los viajes de incentivos, porque al final son una experiencia que sin duda pues, puede impactar mucho más que cualquier regalo, cualquier descuento, cualquier tarjeta regalo, etc. Básicamente nos preguntan en qué situación consideráis que se encuentran los viajes de incentivo, tanto incentivos, viajes enfocados hacia la fidelización, hacia la captación, hacia adentro, hacia afuera, hacia ese cliente interno que son nuestras propias redes y tal. ¿Habéis tenido experiencia con los viajes? ¿En qué momento creéis que están? A ver, yo en mi caso llevamos varios años haciendo programas, incentivos de grandes viajes además para comerciales. Al final eran como programas semestrales, pues que según digamos, los objetivos y lo que se empujaba en el semestre, se hacían programas a los mejores vendedores del semestre. Y la verdad que la experiencia ha funcionado muy bien. Yo creo que es algo que me ha servido para varios objetivos, porque por un lado las ventas sí que es algo que engancha y sí que comercialmente se ha notado que ayudaba, que traccionaba, que empujaban y que sí que obviamente tiene mucho impacto, y por tanto que el objetivo buscado de, oye, pues empujar a tener una familia de productos se conseguía, o de la verdad se notaba un gran avance. Y luego otras cosas importantes es que ese tipo de viajes también también se hace mucha relación y mucho equipo. Al final, de alguna manera, esos viajes que nosotros hacíamos, iba el equipo comercial que ganaba, pero a lo mejor tenía algún equipo de marketing, a lo mejor tenía algún equipo de experiencia de cliente, y de alguna manera también se fomentaba mucho la relación entre personas y el equipo. O sea, que yo creo que se conseguían varios objetivos, y yo mi experiencia que hemos tenido, la verdad que siempre han funcionado bastante bien, tanto, lo que digo, como conseguir las metas o el por qué quiero tener el programa, qué productos quiero empujar, el resultado de ventas de esos productos, como luego el resultado tras el viaje de ese equipo y esa sensación de unión que hemos tenido. Yo en mi sector estamos hablando del incentivo, papá. O sea, no hay nadie que se pueda desvincular de él, y además si vas a hablar con tus clientes, que normalmente, lógicamente, son los clientes más implicados con la empresa, bueno, pues la mayoría de las anécdotas que pueden contar alrededor de su relación contigo tienen relación con el viaje, ¿vale? Desde yo he conocido allí a los directores generales de no sé qué, hasta allí es donde he tenido mis mejores amigos, o muchos de ellos que te dicen que sus propias vacaciones del año son ese viaje. ¿Vale? Que es esa semana en la que ellos pueden cerrar su negocio, o quieren cerrar su negocio, o quieren salir de su negocio esa semana y poder ir de viaje. Bueno, es esencial, ¿vale? Poder mantener este incentivo, el incentivo viaje. Casi todas las marcas lo tienen, lo fomentan. Muchas marcas, de hecho, fomentan varios a lo largo del año. Y además, un poco también, como decía Manuel, en el caso a nivel clientes, para nosotros también fomenta el espíritu de equipo, ¿vale? Porque normalmente, como entre clientes, quiero decir, o sea, no entre compañeros, porque no es a nivel interno, normalmente es a nivel externo. Con lo cual fomenta ese sentimiento de pertenencia, ¿no? A una red, ¿no? Imaginaos, oye, yo es que soy de la red X y voy con los mejores de la red X porque soy de los mejores,
Y entonces aquí está fulanito, que es de los mejores, junto conmigo, y bueno, por eso me gusta ser de esta red, y aquí me pongo, esos días, ¿no? Se tatúa uno el logotipo de la red, con lo cual, es que en sí el viaje en un sistema B2B como el mío, en un mercado muy maduro como el mío, etcétera, es esencial. No, yo creo que cada año hay un debate interno, todo, área comercial, dirección general, todo. Bueno, hablar, ¿qué hacemos con el viaje? Y al que dice, yo lo quitaría. Seguro son los equipos digitales. Pero bueno, hay que seguir. Seguramente lo que pasa es que habrá que innovar. Ahora estamos en un punto, joder, claro, ahora llevar a 40 personas, ¿no? A un sitio, tal y como está la solución. Claro. Bueno, nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, en 2020, pues el viaje tuvimos que cambiarlo y decir, oye, pues tenéis el viaje, pero que cada uno se pueda montar el suyo, ¿no? Al final, oye, no lo pierdes, toma, disfrútalo, dime, aquí te doy un abanico de viajes, elige uno de ellos y disfrútalo con tu familia. Sé que no puedes hacer esto de equipo, que sé que te gusta, pero hazlo. Y bueno, la respuesta ha sido muy positiva, es decir, a la gente le gusta viajar mucho. A mí me gustaría comentarlo desde el punto de vista digital, ¿no? Que solemos tener la etiqueta de que es los que nos queremos cargar todas estas acciones más tradicionales de marketing, ¿no? Y realmente si funciona, ¿por qué lo vas a cambiar, ¿no? Si es una de esas grandes acciones que te fideliza y crea esa hermandad con el cliente, y lo único que se puede decir desde el punto de vista digital es mejora esa experiencia, ¿no? Es decir, si en un webinar como este tienes comunicaciones pre-webinar, comunicaciones post-webinar, pues oye, introduce la digitalización en este tipo de acciones, mejora esa experiencia, refuerza ese positivismo que producen estas acciones. Pero bueno, aquí a nivel de palanca de ventas es brutal, porque esto llega a noviembre y te dicen, ¿cuántas me faltan para el viaje? Es la pregunta más bonita que te puede hacer un cliente. O sea, ¿qué te tengo que comprar para poder seguir teniendo el viaje? ¡Wow! Lo hemos conseguido. Bien, esto lo hemos conseguido. Luego lo otro no, porque soy esclavo de que me compre una manguera de aire o un desmontable, ¿no? Pero un viaje que el cliente me llame para comprar, objetivo logrado, no lo movamos, por favor. La siguiente pregunta que nos hacen seguramente no encaje en esto de los viajes que estamos hablando, pero sí en otros muchos incentivos. Nos preguntan que por qué todos los años, al final, existe un importante porcentaje de los incentivos sin redimir. No, como digo, no creo que sea el caso de los viajes, pero sí en otros muchos casos. ¿Por qué creéis que al final pasa todo esto? Porque son incentivos creados desde la imaginación de alguien de marketing que no se ha parado a preguntar a su cliente lo que quiere. Si Juanma cree que es el más listo poniendo catálogo de regalos y luego resulta que los regalos, como las famosas cajitas experiencia que se quedaban en un cajón y se caducaban, no se utilizan, es porque alguien de marketing no ha escuchado lo que su cliente realmente quiere redimir. Para mí es tan sencillo como esto. Sí, yo estoy de acuerdo. Y además también yo creo que también es eso, escuchar un poco también con, digamos, los receptores de los incentivos, pues las mecánicas, qué ven ellos que funciona mejor o peor, para intentar adecuarse y también ver un poco también que ha podido fallar a lo mejor la comunicación, porque a lo mejor también a veces nos ha pasado, es que aparte que no fuesen a lo mejor atractivos, es que a lo mejor había gente que ni siquiera se había enterado. Entonces también hay que, o sea, por eso digo que revisar qué comunicación, pero yo creo que parte un poco en general de eso, de que sea un diálogo y que no solo el equipo de marketing piense en los incentivos, sino que pues bien sea un canales comerciales, bien sea clientes, también entendamos qué es lo que ellos, cómo lo ven para evolucionarlo y que de alguna manera pues no ocurra ese tipo de cosas. O muchas veces simplemente porque no se lo has puesto fácil, ¿no? Es decir, al final tienes una tecnología que es compleja hasta para un nativo digital y a veces se ve bien, beneficioso, ¿no? Que la redención no sea la esperada, ¿no? De como que has generado más o has gastado menos, ¿no? Entonces, al final es darle la vuelta a la tortilla. Realmente estás haciendo una acción que no te ha funcionado porque lo que has ofrecido realmente no aporta ningún valor al cliente o le has generado una experiencia negativa. Ha intentado hacer el canjeo y se ha cabreado y se ha enfadado con tu marca, ¿no? Está claro que si se hacen los programas de incentivos es para gastarlos, no luego esos ahorros al final son un fracaso. Nos preguntan también si creéis que está todo ya inventado en el catálogo de los incentivos, ¿no? De alguna forma, o hay todavía
capacidad de esa innovación que Juan Manuel hablaba tantas veces, ¿no? Pues yo creo que no está todo inventado y precisamente porque no todo el mundo ha trabajado en ellos. Y cuando digo todo el mundo hablo de la parte del cliente, muchas veces, ¿vale? No, siempre hemos hablado, ¿no?, de las etapas de venta, ¿no?, de atraer, vender, satisfacer, fidelizar. Y ahora estamos, ¿no?, cuando hablamos de la economía de la experiencia, en ese apartado del vincular, ¿no? ¿Cómo vinculo yo a mi cliente? Bueno, pues haciéndolo partícipe, ¿no?, también. Hay una parte, ¿no?, dentro de esa vinculación que habla de la co-creación, de que el cliente co-cree contigo. Por eso pienso que no está todo inventado, porque no le preguntamos a diario a nuestros clientes lo que quieren. Si lo hiciéramos, seguramente encontraríamos otros muchos sistemas diferentes de generar incentivos, seguramente muy personalizados, para lo cual hay que tener tiempo, ganas, sistemas. Entiendo que no es fácil, pero no está todo inventado porque no le estamos preguntando a todo el mundo lo que quiere, y yo creo que en la imaginación de nuestros clientes está la solución al aburrimiento que a veces nosotros les ponemos encima de la mesa. Yo creo que también va muy vinculado a las tendencias, ¿no?, de consumo, etcétera. Es decir, si entiendes, si estás capacitado a estar alineado con las tendencias de qué puede resultar atractivo, que pueda aportar algo de valor, al final nunca puedes estancarte en ofrecer siempre lo mismo. Mira, a colación de lo que decías, Juan Manuel, ¿alguno de vosotros habéis utilizado la investigación previa a la hora de planificar o de proyectar un programa de incentivos? ¿O lo habéis ya, digamos, dejado todo al análisis de los resultados de esa primera puesta en marcha? O sea, sí, es decir, yo estoy pregonando, ¿no?, algo que, por ejemplo, todavía no me he atrevido a hacer, es decir, que es la investigación. Es decir, hagámoslo. Estamos investigando sobre resultados. Eso es, oye, ponemos en marcha estas 10 cosas, 8 no funcionan, venga, quítalas, otras 2, pones otras 6, pero es precisamente lo que yo estoy diciendo lo que habría que estar haciendo. Vamos a preguntar, vamos a sentarnos con el cliente delante. ¿Qué no tengo? ¿Qué quieres? Ya está. Ya está. Hay que sacar tiempo para esto, y eso sí que te compromete. Y eso sí que te compromete. Claro, de ahí la dificultad. Porque, claro, cuando vas a alguien y le dices qué quieres, pero luego no se lo puedes dar, hay que explicarle por qué no. Bueno, sé que es difícil, por eso a día de hoy todavía no estamos, por ejemplo, en mi sector, desarrollando algo tan personalizado y es algo más, bueno, genérico. ¿Vale? Sí, yo, por ejemplo, como experiencia, yo creo que como dice Juan Manuel, muchas veces es tiempo, pero nosotros me acuerdo, hace unos años lanzamos un programa que desde el minuto cero se diseñó junto con el equipo comercial que al cual iba dirigido. Entonces, fue yo creo que muy positivo, no solo que el equipo de marketing o el equipo de operación diseñase el programa, sino que de minuto cero, tal cual, estaban los equipos comerciales también con gente seleccionada, creando y opinando y aportando como ideas el programa. Y creo que fue... yo creo que se adelantaron etapas y creo que luego la implantación fue mucho más exitosa. Lo que pasa es que al final requiere más tiempo, claro, hay mucho más interlocutores, hay mucho más gente con acordar las cosas, pero yo creo que al final compensa invertir ese tiempo por el resultado luego que obtienes. Hay una pregunta que creo entender que se refiere a cómo valoráis si valoráis si existe un impacto en las repercusiones fiscales que pueden tener algunos incentivos tanto para los clientes que accedan a ellos o como vuestro personal interno que pueda estar incentivado en ese sentido. Entiendo que para los regalos de cierto nivel y demás. Esto influye mucho a nivel interno, ¿vale? Sobre todo con toda la fuerza comercial, y hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Para no incurrir en nada que no sea, ¿no?, legal, que esto hace años no pasaba, pero desde hace unos pocos sí que hay que tenerlo muy en cuenta porque tiene un impacto fiscal, como bien están preguntando. Pero bueno, yo creo que hay soluciones para poder tenerlo en cuenta y no tener problemas y que no sirva ni como excusa ni como problema para poder poner algo de incentivos a nivel interno, vamos. En este sentido, os pregunto, ¿vosotros soléis asumir ese impacto fiscal? Sí, asumir como marca. Sí. No, que no le repercuta. Exacto. Bueno, pues nos habíamos planteado 1 hora de webinar, estamos cumpliéndolo muy bien. Una última pregunta.
Yo os quería preguntar si tenéis algún ejemplo de algún caso un poco paradigmático, interesante, que os haya funcionado muy bien a nivel de programa de incentivos, o al revés, un gran fracaso del cual hayáis aprendido mucho, ¿no? en todo vuestro periplo, ¿no?, profesional. Yo voy a contar uno que además es muy reciente, ¿vale? Nosotros creamos hace cosa de no llega a 2 años un programa por el cual el cliente, dependiendo, ¿no?, de lo que comprara, y cada cliente dependiendo de lo que comprara, porque lo teníamos muy segmentado, íbamos premiándole con algo de saldo, ¿vale? Es el típico programa de acumulación de saldo del año, no sé, procedente de los 80. Bienvenido a 2020, ¿vale? Pero funciona. Entonces dices, bueno, ¿por qué me voy a negar yo a algo que no parece cool? Bueno, pues venga, vamos a ponerlo en marcha. Y les pones dinero. Y les pones un saldo. Y ahí lo tienes. Venga, tienes tu monedero virtual y aprovéchalo. Oye, recuerda que lo tienes. Sí, que ya lo sé. Pero ¿y para qué vale? Pues mira, vale para seguir comprando. Vale, pues déjalo ahí. Se nos morían clientes porque cerraban, porque no, o porque había un traslado, un traspaso de negocio, por lo que fuera, o por un impagado, por lo que fuera, con saldo en ese monedero, ¿no? Que decías, bueno, qué bien, mira, un saldo que tengo para hacer algo de alguna publicidad o algo, ¿no? Pero dices, no, está siendo un fracaso. Está siendo un fracaso porque le estás dando un dinero a unas personas, dinero, es dinero, para que adquieran más productos a un mejor precio, que es lo que por otro lado a diario te están reclamando, que seas más barato que aquel, que te pongas a nivel... Y no lo están canjeando. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Dices, oye, ¿y si probamos y empezamos a meter un catálogo diferente? Y dices, bueno, tú sigues teniendo esto, pero ahora puedes redimir ese dinero en tarjeta no sé qué, descuento en esto, descuento en aquello. Y esto hace 6 meses que lo hemos puesto en marcha. Multiplicado por 4 la redención que hay de ese saldo. La gente directamente está cogiendo ese dinero y aprovechándolo, y encima lo está aprovechando no para sentirse, no para ellos, sino para incentivar a un tercero. Ya están aprovechando mi programa de incentivos para incentivar a su cliente final. Con lo cual, bueno, pues estamos haciendo un programa en cadena, por decirlo así, sí, con una redención mucho mayor, que me está animando muchísimo ese programa que nosotros habíamos creado en principio y que estaba en tela de juicio, y que ahora nadie, no es que ni siquiera nadie se atreva a poner en duda, sino que además vienen marcas externas a nosotros diciendo, quiero utilizar tu programa para que fomentes mi marca. Porque veo que tu cliente sí que le da un valor, no al dinero que le estás dando, sino a lo que es capaz de conseguir con ese dinero. Y que antes nosotros habíamos pensado, joder, es que es genial, le doy un saldo y lo va a utilizar en descuento. Pues no era. Ahí estaba el monedero lleno de dinero sin utilizarse. Entonces, bueno, pues son como lecciones, ¿no?, que te dan tus clientes de decir, no tienes ni idea de lo que quiero. Ahora sí lo sé, ahora sí. Estupendo. ¿Alguna experiencia más? Bueno, a mí me voy a meter un poco en el territorio de Juan Manuel, una importante empresa de neumáticos. ¿Vale? Muy importante será, muy importante seguro. De las más conocidas. Entonces, mira, esta empresa a nivel global venía de una implementación muy importante de CRM y de herramienta de marketing automation, ¿vale? Y se habían dado unas formaciones a los equipos locales, pues, para la utilización de estas tecnologías, pues para empezar a enviar comunicaciones digitales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ellos venían haciendo acciones pues de incentivos, ¿no? Una promoción muy famosa de cashback, de pues comprar estos neumáticos, te devolvemos X dinero. Entonces, esto hasta la fecha lo tenían totalmente desconectados, eran 2 silos, ¿no? Tenían su landing page de cashback donde le redirigían a la promoción y tenían pues un CSV de 300.000 personas. ¿Y qué hacían? Lo subían manualmente, lo importaban manualmente a la herramienta de marketing automation pues para enviar comunicaciones, pues newsletters sin personalizar, masivas. Y pensando, es decir, tenéis los elementos perfectos pues, para empezar una relación, ¿no? Es decir, vosotros que estáis captando una base de datos de consumidor final, que hasta hace poco no tenéis esa capacidad, estáis empezando a hacer marketing de B2B2C, podéis empezar a trabajar como trabajan otras industrias como los seguros, ¿no? Tenéis una renovación más o menos periódica, empezar a trabajar esa vida de cliente. Entonces,
conectando una simple API desde la herramienta de Marketing Automation a lo que era la landing de canjeo para donde se hacía todo el proceso de la promoción, pues automáticamente se introducía en un proceso, en un journey de comunicación con el cliente, donde le ibas, en función de cómo iba interaccionando, pues lanzando diferentes comunicaciones y trabajando ese proceso de renovación, de sustitución, de cambio de neumáticos. Si el neumático hablara, como no habla, necesitamos crear todas estas cosas. Y es verdad, el futuro va a pasar por ahí, por ser capaz de poder hablar con el cliente, de poder analizar a través de sistemas, como tú estás diciendo, y de conocimiento del cliente, cuándo va a volver a necesitarlo, porque son clientes que vemos cada 3 años. Claro. Pero no hay que inventar la rueda, ¿no? Y nunca mejor dicho. Es decir, es que son acciones que ya existen, pero siempre están aisladas, ¿no? No se comunican. Y muchas veces es mejorar lo existente, optimizar lo que existe. Bueno, es que la adaptación tecnológica seguramente de muchas empresas o de muchas mentes pensantes del marketing es muy, muy complicada, ¿no? Estabais hablando antes, aunque haya muchas soluciones tecnológicas, el primer cambio tiene que estar aquí y es complicado. Es complicado, es moverlo, es cambiarlo 180 grados, muchas veces. Muy bien, pues con este mensaje tan conceptual nos vamos a despedir. Pasamos un minuto del objetivo de la hora. Juan Manuel, Javier, muchísimas gracias por vuestra participación. Creo que ha sido fantástico. Esperamos haber podido aportar un poco de luz al futuro del programa, de los programas de incentivos. Y bueno, gracias a todos los que habéis estado escuchándonos por vuestra asistencia y esperamos haber sido útiles. Hasta el próximo ID Talks.